Bueno, entonces vamos a continuar ahí en el libro de Gálatas. Vamos a avanzar un poquito, pero sin embargo vas a ver que sigue siendo como que el mismo tema, ¿no? Seguimos ahí en Gálatas 4. Si te acuerdas, nos quedamos en el 4:6. Gálatas 4:6, donde nos dice que debemos de clamar a Él, Abba Padre. Es decir, traducido es Papito Dios. Y de eso hemos hablado las últimas 3 semanas, de la relación que Dios quiere tener con nosotros, ¿no? Y pues ya no sé cuál es el tema más importante, ¿no? Los vas brincando y dices, este es importante, esto es súper importante, ¿no? La relación que Dios quiere tener con nosotros, porque no es nada más que quiera, no es opcional. Acuérdate que dijo que el que no se hace como niño, él no entrará en el reino de Dios. Es decir, no es opcional, es la relación que debemos de tener con Dios, que debemos de desarrollar, ¿no? Vamos a avanzar un poquito ahí en Gálatas 4:7. Sigue hablando Pablo a los Gálatas y sigue hablando del mismo tema. Les dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Si te fijas, le sigue hablando de lo mismo, de cómo debe ser la relación con Dios, del tipo de relación que Dios ofrece y del tipo de relación que Dios quiere tener con las personas. Les habla a los Gálatas, pero es lo mismo para nosotros, es la misma relación que Dios quiere tener con nosotros. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a avanzar un poquito más, pero me voy a detener tantito en esa palabrita, en la palabra de heredero. Porque a veces lo confundimos o a veces lo podemos usar mal o nos lo usan mal. Si te fijas del tema que estamos hablando, que es de ser hijos de Dios, pues también es natural que el hijo pues es heredero de su padre, ¿no? Que va a heredar a su padre. Sin embargo, a veces lo confundimos o nos lo cambian y dicen, bueno, pues como de Dios es todo, ¿no? Pues de nosotros también es todo, ¿no? Y si pues de Dios es el mundo, pues de nosotros es el mundo, ¿no? Y si de Dios, después para cambiarle un poquito, si de Dios son los carros, pues de nosotros también son los carros, ¿no? Y si de Dios es el dinero, pues de nosotros también es el dinero. Pero debemos de ver qué es lo que dice la Biblia. La Biblia sí nos dice que somos herederos. Pero la Biblia también nos dice cuál es la herencia, ¿no? No es la que nosotros queramos o imaginamos. Hay que acordarnos ahí, por ejemplo, que cuando hablamos de la gente que engaña, precisamente engaña así, ¿no? Primero, lo que siempre hemos hablado, te muestran este verso que dice que si eres hijo, también eres heredero de Dios. Y ya, ¿no? Ya te deja con eso, eres heredero. Y luego ya empieza a hablar de cosas que no son bíblicas, ¿no? Te dice, ¿ves? Por eso debemos de tener dinero, debemos de tener carros, debemos de tener... ¿Por qué? Porque pues de Dios es todo, ¿no? Pero así es como se tuerce la palabra, ¿no? Con un versículo nada más y después ya aplicando tu lógica. Porque si le aplicas la lógica, pues sí puedes decir, oye, pues si es cierto, pues si de Dios, dice la Biblia que de Dios es todo el mundo y todo lo que hay en él. Y nosotros somos sus herederos, pues también nos pertenece el mundo y todo lo que hay en él, ¿no? Pero ahí ya te sales de la palabra de Dios. Hay que ajustarse nada más a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia sí nos habla en muchas ocasiones que claro que tenemos una herencia, que como somos hijos tenemos una herencia. Lo habíamos visto, por ejemplo, en Gálatas atrasito, en el 3:18. Dice, porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pero te digo, habla de una herencia. La Biblia habla de una herencia muchísimas veces. Algo parecido a lo que al 3:18 de Gálatas está en Romanos 4:14. Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, los de la ley no son los herederos, es lo que está diciendo, ¿no? Sino los de la gracia. Pero te digo, lo que quiero
lo que hacemos notar en Romanos es que habla de herederos, ¿no? En Romanos 8:17, que yo creo que es el que más nos gusta, el que más oigo yo que menciona la gente, los cristianos, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿no? Y casualmente nomás te leen hasta ahí, no te leen que tienes que padecer con Cristo. Pero te digo, estamos hablando que la Biblia sí habla de una herencia que recibiremos. Y después no nada más nosotros, dice que recibiremos todos los hermanos en Cristo. Dice, por ejemplo, en Hechos 20:32. Hechos 20:32. Dice, ahora hermano, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, la Biblia habla de una herencia que recibiremos, y pues lógico, no nada más nosotros, sino todos los hijos, pues del mismo Padre, ¿no? Es el mismo Padre el que nos da la herencia a todos los hijos, a todos los hermanos. Dice Colosenses 1:12. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, de una herencia que recibiremos con todos los demás hermanos. Lo mismo dice Efesios 1:18. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, es una herencia que no nada más es para nosotros, sino que la recibiremos con todos. Pero entonces te digo, la Biblia sí habla de una herencia. La Biblia sí dice que somos herederos del Padre, pues porque somos hijos. Y dicha herencia es para todos los que son hijos de Dios, para todos los santos. Pero después la Biblia también nos dice cuándo se va a recibir esta herencia. Es decir, la herencia no es algo que recibes hoy, no es algo que recibes ni siquiera cuando te conviertes. La herencia, por ejemplo, dice Efesios 1:14. Efesios 1:14 habla del Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando dice hasta la redención se refiere hasta el final, pero igual a lo mejor no está tan claro ahí, pero hay más versos que hablan de lo mismo. Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Dice, porque de los presos también te compadeciste, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nuestra herencia está en los cielos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4 dice algo parecido. Dice, para una herencia incorruptible, esa es nuestra herencia, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, pero dice, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, la herencia nos está esperando, está guardada en los cielos, no está en la tierra. Segunda de Corintios 5:1 dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es segunda de Corintios 5:1.
Entonces, si te fijas, ya vimos tres cosas, sí que sí somos herederos, pues somos hijos, ¿no? Todo el que es hijo hereda de su padre, ¿no? Aquí en la tierra es lo mismo. Algunos heredamos puras deudas, pero heredas a tu padre, eso que ni qué, ¿no? Ya vimos que, claro, que como Dios, el tema que estamos hablando es que Dios nos adopta como hijos, nos convertimos en herederos de Dios, ¿verdad? Pero no es aquí nos va a decir de la herencia que Él nos va a dejar, ¿no? Para empezar, lo que dice la Biblia es: la herencia no es aquí, la herencia está en el cielo, está guardada en el cielo, está esperando por nosotros. Lo mismo dice Mateo 5:12. Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Allá está esperando nuestra herencia, ¿no? Lo que sigue ahora sí es, bueno, ¿y cuál es esa herencia? ¿Cuál es la herencia que nos va a dar el Señor? Aquí es donde te digo, no hay que aplicar lógica ni nada en las doctrinas de la Biblia, no hay que aplicar lógica, yo creo que lo que más hemos dicho es una doctrina, pues hay que tomar todos los versículos que están hablando de esa doctrina, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa herencia? También dice un chorro de veces en la Biblia, y yo creo que son versículos que todos lo hemos leído, y a veces le pasamos por alto y nos dejamos que otro nos diga: ves, eres heredero, ves, tienes que tener esto. No, la Biblia nos dice cuál es la herencia. Dice en Mateo 19:29. Mateo 19:29 dice: cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La herencia que el Señor tiene para nosotros es la vida eterna. Nunca habla de cosas materiales, ni de dinero, ni de carros, ni de nada. Esa es la herencia que el Señor ofrece. Mateo 25:34. Mateo 25:34 dice, es cuando habla de hacer obras, de que tenemos que hacer obras, y dice que el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, a los que sí hicieron las obras. Dice: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino de los cielos, entrar al cielo. Esa es nuestra herencia. El estar con Dios, el ser salvos, el ir al cielo. La vida eterna, en resumen, ¿no? Marcos 10:37. Cuando se acercaban a Jesús, parece mentira que ellos lo sabían, ¿no? Y nosotros, después de tener una revelación más completa, ¿no?, nos confundimos a veces. Marcos 10:37, se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la herencia. Y ellos lo sabían, y a nosotros hoy todavía nos mueven el tapete. En Lucas 10:25, disculpen que los traiga de allá para acá. El de ahorita era... Entonces es Mateo, si no es, busque Mateo 10:37. ¿Sí es Mateo? Es el del joven rico, hermano. Por ahí si me ayudas a buscarlo, ¿no? Es el del joven rico. A lo mejor tú lo tienes, ¿no, hermano Pablo? El joven rico, cuando se acercó a Jesús, es lo que le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él ya sabía que esa es la herencia. Ok, Mateo 19:16. Y Lucas 10.
Lucas 10:25. Lucas 10:25 dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y hay más versículos, pero esa es la herencia que ofrece el Señor. En ningún lado ofrece otro tipo de herencia. Esto nomás quería verlo de pasadita para no desaprovechar la palabra que está ahí en Gálatas. Y aparte porque es importante, ¿no? Porque nosotros mismos a veces podemos confundirnos o dejarnos confundir cuando dicen, pues eres heredero de Dios, ¿no? Y como eres heredero de Dios, pues tienes que tener todo. Pero el Señor está diciendo lo que la herencia que nos va a dejar. Y la herencia que nos va a dar es la vida eterna, es la vida en el cielo. Es el reino de los cielos. Eso es todo lo que ofrece el Señor. Y dicha herencia está en el futuro. Y yo no sé si has leído también en la Biblia habla de que nuestra salvación está en el futuro, nuestra salvación completa, ¿no? Por aquellos que dicen que la salvación no se pierde, la Biblia enseña que la salvación no está ahorita, la salvación está en el futuro. Romanos 13:11. Romanos 13:11 dice: ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, nuestra salvación completa y total pues es cuando llegamos al cielo. Romanos 13:11 nos muestra que está en el futuro. No nomás Romanos 13, es lo que dijo también Jesús. Yo creo que todos sabemos. En Marcos 13 el Señor dijo: el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo, ¿verdad? Es decir, la salvación está en el futuro. (13:13), hermano. Y primera de Pedro 1:5, hermano. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, nuestra salvación total viene en el futuro y esa es la herencia a la que todos aspiramos, ¿no? Pero lo mismo al ver que en la Biblia te dice que la salvación está en el futuro, yo creo que eso mismo, sin entrar en el tema, te muestra que hoy tú dices, eres salvo cuando te conviertes, sí, pero también dice, pero tu salvación está en el futuro. Oye, ¿cómo es eso? Pues es que aquí la tienes, pero la puedes perder, ¿no? Tu salvación total, o sea, ya, pues es cuando ya estás con Dios, ¿no? Y esa es la herencia que se le promete a los hijos de Dios, ¿no? La vida eterna, el reino de los cielos, una herencia futura, ¿no? Entonces nada más, no quería desaprovechar la palabrita que dice que somos herederos, pero te digo, para no confundirnos, o sea, somos herederos de lo que el Señor dice que nos va a dejar en herencia, ¿no? Y yo no sé si a alguien se le haga poco, pero está diciendo, heredarás el reino de los cielos, heredarás la vida eterna, ¿no?
Yo no sé si nos parezca poco, pero después decir, oye, pero también como todo el mundo es de Él, también nos lo va a dejar. No, hombre, el mundo lo va a destruir, hermano. ¿Cómo te lo va a dejar? Si lo va a hacer garras, ¿no? Si lo va a quemar, lo va a consumir. Esto no es tuyo. La herencia no es el mundo. La herencia no son las cosas materiales. Esa no es la herencia. La herencia de Dios, cuando dice, ahorita que estamos en Gálatas 4 y dice, eres mi hijo. Y dice, y automáticamente te adopté como hijo y eres mi heredero. Ah, bueno, ¿y qué me vas a dejar, papá? Te voy a dejar la vida eterna. Eso es lo que te voy a dejar, ¿verdad? Y eso es todo lo que el Señor promete. La herencia es la salvación, la vida eterna, y aparte está esperando por nosotros, ¿verdad? Eso está en el cielo esperando por nosotros. Hay versículos en la Biblia que hablan igual para esto, viendo que es en el futuro, pero hablan al contrario. Por ejemplo, como 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, ellos no recibirán herencia. 6:9, hermano. Ahí si me equivoco me corrigen porque creo que los traigo todos volteados, ¿verdad? Yo creo que estaba dormido cuando estaba escribiendo. Y aquí donde estamos ahorita en Gálatas 4, más adelantito, en Gálatas 5:21, cuando habla de los frutos de la carne, dice el 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es toda la herencia que el Señor promete. El reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Entonces no somos herederos de cosas materiales. El reino de Dios, digo, para empezar, pues es muchísimo más, ¿no? que cosas materiales. Y ahora sí vamos a seguir ahí en Gálatas 4:7. En Gálatas 4:8, perdón. Ya vimos el 7 donde Pablo le sigue diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y luego dice en el 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? No sé si veas, todavía es lo mismo que les está diciendo Pablo. Dice, es tan grande lo que Dios nos ofrece, es tan grande lo que Dios te está dando, es que seas hijo de Dios. Te está ofreciendo gracias, te está ofreciendo una relación, te está ofreciendo ser adoptados. Es tan grande, entonces, ¿cómo puedes volver a los rudimentos de la ley? ¿Cómo desprecias la gracia de Dios? Les está diciendo Pablo, y yo creo que a nosotros también debemos de verles, prácticamente le está diciendo, ¿no ves la grandeza de lo que Dios ofrece? Y a veces yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo que a los Gálatas, o sea, nos hacemos cristianos y vamos con la corriente, ¿no? Pero dejamos de ver la grandeza de lo que es esto, de lo que significa ser cristiano, de lo que dice el Señor, como hemos visto las últimas 3 semanas, si yo te voy a convertir en hijo y te voy a adoptar, y nosotros no vemos lo grande que es. O sea, como que el creador del cielo, de las estrellas, del universo, ¿cómo nos va a adoptar como hijos? O sea, nos tiene que sorprender. A Pablo, pues lógico, Pablo, que es un cristiano de verdad, le sigue sorprendiendo, ¿no? Y a la vez se sorprende y le dice a los Gálatas, ¿cómo es posible que tú no captes la grandeza, ¿no? Y te digo, eso nosotros mismos tenemos que ver eso, si en realidad captamos la grandeza de lo que es el cristianismo, ¿no? Si en realidad
Si en realidad alcanzas a digerir de lo que está hablando el Señor, de hacernos hijos, de tener relación con Él. Por eso Pablo dice después ahí en Gálatas 4:10, porque los veía hacer esto, le dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, Pablo dice, me temo que a lo mejor no entendieron, ¿no? No sé si no me expliqué o no entendieron, pero se ve que no captaron lo que Pablo quiere transmitir, ¿no? Y es que es tan grande, yo creo que debemos de meditar en esto, ¿no? Pablo le dice, ¿cómo podemos preferir la ley? ¿Cómo puedes preferir las reglas? ¿Cómo puedes preferir la religión? Y yo creo que así somos la mayoría de las personas, ¿no? Podemos haber venido a Cristo un día puramente y haberlo conocido de verdad y encontrarnos, no sé, a los 6 meses, ver tu cristianismo y ver que es pura religión otra vez, ¿no? Ver que lo que comenzó tan puro en una relación con Dios se ha convertido en un montón de reglas que cumplir para creer que lo estás agradando así. Cuando lo que está diciendo Pablo y lo que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Dios prefiere y quiere que tengamos como prioridad la relación con Él, el pasar tiempo con Él. Incluso sobre todo, sobre tu ministerio, sobre ir a la iglesia, es primero la relación con Dios, ¿verdad? Y nosotros a veces nos equivocamos, ¿no? Y nos enfrascamos a veces sin darnos cuenta, volteamos y ya estamos practicando religión otra vez. Estamos llenos de reglas, llenos de obligaciones y Pablo por eso dice eso, no es así, no es así. Pablo es el que mejor entendió esto. Pero mira cómo Pablo, te digo, sigue hablando de lo mismo, de lo que hablamos, de Abba Padre. Pero aquí se da un brinquito en el 4:9. Les dice, ¿cómo pueden hacer eso? Dice, ahora conociendo a Dios. Y después dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Es decir, sigue hablando de tener relación con Dios. Dice, si ya conoces a Dios y eres conocido por Dios, ¿cómo puedes regresar a hacer esas cosas? Acuérdate lo que hablamos la semana pasada, que una relación tiene dos partes, como hablamos la semana pasada. Cuando hablamos de la oración, ¿te acuerdas? Tú le hablas, ¿verdad? Tú le hablas, pero también tienes que escucharlo, si no, pues no es una relación de verdad. Él también tiene que hablar. Tú tienes cosas que decirle. Él también tiene cosas que decirnos. Tú te quieres expresar ante Él. Él también quiere expresarse ante nosotros. Eso es básico en una relación. Y yo creo que lo hemos estado ignorando, ¿no? Dice Juan 10:27, dijo el Señor. Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿no? Pero dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Y a veces son como de las cosas que a lo mejor no las decimos, pero yo creo que no las creemos, ¿no? Porque si las creyéramos, estuviésemos esperando la voz de Dios. Y nuestra forma de orar demuestra que no las creemos, porque vamos y oramos y hablamos y luego nos paramos y no esperamos que Dios también puede hablar. Eso es lo primero que tenemos que estarnos examinando, tenemos que estarnos preguntando, ¿en realidad tú crees que la voz de Dios se puede escuchar? ¿En realidad tú crees que Dios puede hablar todavía? Y si dices que sí, pues la siguiente pregunta es, ¿y estás escuchando la voz de Dios? Cuando oras, ¿escuchas la voz de Dios? ¿Le estás dando tiempo a Dios para que hable?
Digo, a veces decimos, es que yo no lo escucho, y decíamos la semana, ¿cómo lo vas a escuchar si nomás vas y hablas y te paras? A lo mejor apenas iba a hablarte el Señor, pero pues tú ya te fuiste, ¿no? ¿Cómo lo vas a escuchar si oras? Pues no sé cuánto sea lo más que oramos, 5 minutos. Yo creo que con algunos hasta me voy grande, ¿no? Pues ¿cómo lo vas a escuchar? ¿No? Claro que lo que la Biblia dice es verdad. Que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, es que su voz se puede escuchar. Tú, cuando vimos el libro de Hechos, ¿te acuerdas cómo le dijo a Pedro, Pedro, ahorita va a venir alguien y va... ¿Tú crees que eso ya no pasa? ¿Te das cuenta cómo vivimos y ya no lo creemos, ¿no? Y luego le dijo a Cornelio, Cornelio, ve donde allá. Y pues parece una película, ¿no? Y decimos, pues está bonito, les pasaba bien bonito, ¿no? Pero ¿a poco el Señor se murió o qué? ¿O dejó de hablar? El cristiano tiene que estar esperando escuchar la voz de Dios. Si nos está hablando de tener una relación, yo no puedo tener una relación con alguien con el que no platicamos. Eso es la oración, platicar. Pero otra vez, una plática es, yo hablo y tú hablas también, ¿no? Pero la pregunta es esa, si lo crees que puede suceder o tú crees que eso ya se acabó, ¿no? ¿Te acuerdas en Hechos cuando le dijo a Felipe, acércate a ese carro, Felipe? Y Felipe fue y se acercó. La pregunta es si todavía crees que sucede. Y si crees que sucede, yo creo que sí, porque dice la Biblia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Pablo iba a Roma en la embarcación y se iba a hundir? Y después les dijo, tranquilos todos, ya el Señor habló conmigo y ya me dijo que no, nadie se va a morir. Pues, oye, le habló a Pablo. La pregunta es si crees que puede seguir sucediendo. La Biblia dice que tiene que estar sucediendo. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no nos está sucediendo? ¿Por qué no estamos escuchando la voz de Dios? Pero a eso se refiere, conocer a Dios y ser conocido por Dios. Sigue el mismo tema, el de Abba. Dice, quiero tener una relación contigo, pero es una relación real, es una relación de verdad, ¿no? Pero para escucharlo tenemos que ir aumentando nuestra relación, tenemos que conocer más a Dios. ¿Cómo se logra conocer a Dios? Lógico, es súper importante el platicar, pero es súper importante pasar tiempo juntos. Pero para conocer a Dios, yo creo que por lógica, cuando nosotros le hablamos en nuestra oración, pues le estamos platicando nuestras cosas. Él nos va a conocer cada vez más. Pero pues lógico también, cuando Él habla, es cuando lo vamos conociendo más a Él, ¿no? Pero en esto de conocer, digo, no hay ciencia. Si alguien dice, es que yo no lo estoy escuchando, no es, ¿cómo te diré? No es algo tan complicado, no es que vamos a ver en la Biblia, dice, enciérrate y pon velas y pon música. Es algo tan simple que tenemos que pensar, así como Él nos pone un ejemplo terrenal cuando dice, yo soy tu papá y tú mi hijo bebé, está poniéndote un ejemplo terrenal. Para crecer la relación es igual, es tomar una relación terrenal y ver cómo se forjan esas relaciones, ¿no? Piensa cómo te hiciste amigo de alguien, cómo te hiciste novio de alguien, cómo lo conociste. Así se forjan las relaciones. Así va creciendo la intimidad, ¿no? Lo que te platicas. Por ejemplo, yo a mi esposa, yo me acuerdo que la conocí en la escuela, ¿no? Y ya la conocí, pero ¿a qué le llamo conocer? Pues es que cuando la vi, pues ya la conocí, antes nunca la había visto, ya la vi, ya la conocí, ¿no? Pero eso no habíamos cruzado palabra ni nada, ¿no? Ese no es el conocer del que habla Dios, sin embargo a veces es el conocer que muchos tenemos con Dios. Conocer a Dios es como Pablo cuando se encuentra con Jesús, pero le habla, o sea, que había oído de él, le conoce cuando oye su voz. Así es. O como Job, ¿te acuerdas cuando Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven?
Es decir, Dios habla de un solo conocer, pero es progresivo, tenemos que llegar a Él. Pero para ver cómo se llega y no encontrarnos tal vez estancados como hoy estamos y conformes como hoy estamos, porque hoy estamos creyéndonos cristianos y creyendo que tenemos relación con Dios, pero yo estoy seguro, si le digo, a ver, ¿quién escucha? Levante la mano el que está escuchando la voz de Dios. Yo tampoco la voy a levantar, ¿no? Entonces tenemos que decir, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Pedro sí la oía y yo no? ¿Por qué Felipe sí la oía y yo no? ¿Por qué Cornelio, hombre, si no era de los discípulos? Y yo no. ¿Por qué? ¿No? El Señor ofrece esa relación y tenemos que ver cómo es, cómo llegar a ella. Pero te digo, no hay mucha ciencia, no hay cosa oculta, no hay de que, bueno, apréndete la Biblia 10 veces. No es así. No es así, te digo, piensa en una relación terrenal. Cuando conociste a tu esposa, cuando eran novios, primero tuviste que ser amigos nada más, ¿no? O primero te digo, nada más la viste. Primero sabías su nombre. Ese es un conocer, ¿no? Si alguien decía, oye, ¿conoces a Esmeralda? Ah, sí se la conozco, está en el salón conmigo. Sí la conozco, pero no es el conocer del que Dios quiere. Pero muchos así conocen a Dios, ¿no? Oye, ¿conoces a Dios? Claro que sí conozco a Dios. Pero el conocer del que habla Dios es de tener una relación con Él. Pero el ejemplo va a ser ese. Piensa en tu mejor amigo, piensa en tu mejor amiga, piensa en tu novio, piensa en tu esposa, en tu esposo. La conociste, luego ¿qué tuvo que pasar? Pues después fueron amigos, es decir, te vas acercando de a poco, te vas tomando confianza de a poco. Antes decía, sí la conozco porque está conmigo en el salón. Después te hiciste amigos y dices, sí la conozco. Pero ahora un conocer que era, ya sé dónde vive. Ya sé cuántos hermanos tiene. Ya sé de dónde son sus papás. Es decir, el conocer creció, ¿no? ¿Cómo creció? A fuerza de estar juntos. A fuerza de pasar tiempo. A fuerza de platicarnos cosas. Pero escucha, de platicarnos cosas. No nada más de estar hable y hable tú y la otra parte no hablar. Lo mismo pasa con un amigo. Yo me acuerdo que primero empiezas, bueno, a mi amigo Jorge, yo lo conocí también en la escuela. Pero yo estoy seguro que la primera vez que nos vimos era hola. Pues, X, no nos conoce, pero si me pregunto, oye, ¿conoces a Jorge? Ah, sí, está ahí conmigo, ¿no? Pero otra vez, a fuerza de pasar tiempo y de platicarse cosas, llegas a tener una relación más íntima, ¿no? Llegas a tener una relación que podíamos platicarnos todas nuestras cosas, ¿no? Pero no es algo que pasa de la noche a la mañana, no es algo que pasa, escúchalo bien, cuando te conviertes, ¿no? Porque toma tiempo. Es decir, el Señor te alcanza un día y sabes que fuiste salvo, y sabes que eres hijo de Dios, y sabes que el Señor te escogió, sabes todo eso. Sin embargo, no tienes todavía la relación que Él quiere tener. Pues es lógico, te acabas de conocer, ¿no? Para eso es la oración, para eso es leer la palabra de Dios. Pero principalmente es el pasar tiempo juntos con Dios. De que te llegues a conocer. Pues como el ejemplo, ¿no? Como con tu esposa, o como con tu esposo, o como con tu mejor amigo. Yo con mi esposa, yo ya exactamente sé lo que le molesta. Y a veces lo hago para molestarla, ¿va? Porque ya sé de qué pie cojea, ya sé qué película le hace llorar, ya sé lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Te llegas a conocer tanto. ¿Por qué? Por tanto tiempo de relación. Y yo no sé si a ti te ha pasado, también lo que hace crecer mucho una relación son las pruebas, ¿no? Es lo que te digo, pasar cosas juntos. Y es lo mismo con Dios puedes pasar las pruebas juntos. Todas las situaciones las puedes pasar con Dios. Entonces, lo que Dios quiere decirnos cuando dice
ya conociendo a Dios y siendo conocidos por Dios. Está hablando de una relación, ¿no? No del primer conocer. Hay un chorro de ejemplos cuando alguien te dice, oye, ¿conoces? Si yo te pregunto, ¿conoces a Marcos Witt? Entonces sí, yo sí lo conozco, tengo sus 1000 discos, no sé cuántos discos tenga, pero es un conocer del que el Señor no está hablando. Es decir, yo nunca he platicado en persona con Él, yo nunca he estrechado su mano, yo no sé cuántos hijos tiene, yo no sé dónde vive, yo no sé. Sin embargo, si me preguntas, digo, sí lo conozco, pero de ese conocer no está hablando el Señor. Así es. Pero falta que Él te conozca a ti, ¿verdad? El conocer en la Biblia es más, es mucho más, es algo muy grande. Pero sin embargo, es lo que tenemos que examinar hoy, porque tal vez muchos nos estamos quedando con ese conocer. Oye, ¿conoces a Dios? Sí, sí lo conozco. ¿Conoces a Jesucristo? Pues ¿quién no lo va a conocer? ¿No? Claro que lo conozco. ¿No es el que murió en la cruz? Sí. Y hasta podemos decir, y murió por mí. Ah, sí. Pero este no está hablando de conocer eso, está hablando de tener relación con Él. Entonces tenemos que examinar que no nos estemos quedando en un conocer del que Dios nos está refiriendo. Conocer también es por medio de la Biblia, ¿no, hermano? También saber cómo trabaja. Claro, claro, a eso venimos a la Biblia. La Biblia es conocerlo, ¿verdad? Y yo me acuerdo de repente cuando uno está leyendo el Antiguo Testamento es cuando más conoces a Dios. Se muestra el carácter de Dios, así es. O sea, la Biblia venimos a eso, a ver lo que decimos siempre, lo que le gusta y lo que le disgusta. Ahí lo vas conociendo. Cómo orar, cómo no orar, para todo eso es la palabra. Lees el pasaje de, no me acuerdo si es el rey de Isaías o Isaías, algo así, que iban a atacar al pueblo de Israel y él va y le dice a Isaías, ora por nosotros, y Dios no le resuelve el que lo iban a atacar, hasta que el rey le mandan una carta, entonces él va al templo y le empieza a orar, dice, hasta ahora te voy a ayudar porque me viniste. Porque se acercó directamente. Y ahí te enseña que tienes que orar directo. Así es. Así es, todo eso es, para eso es la palabra de Dios, para saber cómo acercarnos, para saber cómo no debemos acercarnos, ¿verdad? Para conocer su carácter, ¿no? Para todo eso es la palabra de Dios, pero después falta, es lo que estamos hablando, es importante la oración. Por ejemplo, yo creo que nosotros le hablamos en la oración. Yo hablo de un Dios también que Él te puede hablar en esa misma oración. Pero sí, la mayor parte te habla en la Biblia misma. Pero ya estás hablando. Y después lo que falta es tener la comunión. O sea, empezarlo a obedecer, empezarlo a traer para todos lados. No olvidarte nunca de Él. Tener relación con Él, ¿verdad? Esa es lo que tenemos que cuidar, que no nos estemos quedando cortos, ¿no? Hay un pasaje, no me acuerdo si es en Romano, donde habla que no conoce a Dios, sino que aquel que tiene el Espíritu de Dios. Es como diciendo, ¿cómo conoce el hombre? ¿Cómo se conoce el hombre? Sino de su mismo Espíritu conoce el hombre. Sí. Parece que es en Romanos. Yo creo que sí es en Romanos, hermano. Pero tenemos que ver eso, hermano, conocer a Dios. Por ejemplo, lo que aquí les está diciendo Pablo, ya conociste a Dios, y les está diciendo, conocer a Dios no es circuncidarse, o sea, no es circuncidarse. Conocer a Dios para nosotros hoy sería, y tenemos que tenerlo bien claro, conocer a Dios no es ir a la iglesia, eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios, le decía a ellos, no es guardar los días de reposo, les dice, están guardando los días y ahora, eso no es conocer a Dios. Entonces prácticamente, en resumen, le está diciendo a ellos y a nosotros, es conocer a Dios no es tener una religión, sino relacionarte con Dios, una relación de intimidad, una relación íntima con Dios, ¿no? Es lo que Pablo les quiere decir. No, falta la tercera parte, hermano. Es una relación, ¿cómo le diré?
Yo creo que se resume en creer, hermano. En creer, en ponerla por práctica, la palabra y todo. Porque también en resumen le digo, podemos aprendernos la Biblia y conocerlo, pero no estar relacionado con él, ¿verdad? Entonces el conocer de Dios es una tercera parte. Sí implica orar e implica leer la Biblia, pero hay un practicar. Hay un practicar, a practicar la palabra, pero principalmente yo creo que se trata de fe y de creer, ¿no? De creer en Él, de todo lo que vimos en Abba Padre, que sea real en nuestras vidas, que sea real la dependencia al 100%, que sea real la confianza al 100% y que sea real el amor al 100%, hermano. O sea, hoy cuando digo tenemos que examinarnos si lo conocemos, es también tenemos que examinarnos si en realidad lo amamos, hermano. Es una palabra que se dice muy fácil, pero implica muchas cosas, amar a Dios. Entonces, claro que tenemos que preguntarnos, ¿en realidad lo amamos? Tenemos que preguntarnos eso, ¿en realidad lo conocemos? Pero conocer es, ¿en realidad tengo la relación con Él, la relación íntima? En el diccionario, conocer no tiene un significado así como que muy concreto. Por ejemplo, esta palabra conocer en la Strong es la 1097, pero por ejemplo, si la busca nomás dice conocer, es saber, es todo lo que dice. Pero enseguida dice que tiene gran variedad de aplicaciones y muchas implicaciones. Es decir, era usada en forma muy distinta, pero lo primero es, bueno, no tiene un significado muy claro ahí en el diccionario. Pero casualmente y no casualmente, la 1097 es la misma que usa María cuando le dice al ángel, pero ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿No? Y acuérdate, cuando habló de no conozco varón, está hablando, no he tenido relaciones íntimas con un hombre, ¿no? Es la misma palabra, es la misma, yo creo que significa intimidad, ¿no? Conocer íntimamente, es la misma palabra que usa ahí María. ¿Y sabes cuál otra es? Es la misma que usa el Señor en Mateo 7:22, cuando le dice, cuando vienen unos y le dicen, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y Él les declara, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí yo no sé si cuando lo has leído, yo cuando la leí la primera vez dije, ¿cómo que no los conoce? Si a poco el Señor no conoce a todos. El Señor nos hizo a todos, a buenos y malos. Él nos tejió en el vientre de nuestra mamá. Y el Señor ve todo. ¿A poco no sabe cómo se llama? El Señor sabe cómo se llaman. Entonces, cuando les dice, no te conozco, le está diciendo, es que nunca tuvimos una relación. No tuve relación contigo. Pero lo peligroso de Mateo 7, si te fijas, era gente religiosa. Si tú los ves lo que están diciendo, era gente cristiana como los de hoy. Ellos dicen, nosotros echamos demonios. Y no nomás dice echamos demonios, dice, los echamos en tu nombre. Y dicen, y hicimos milagros, los hicimos en tu nombre. Y predicamos en tu nombre. Y sin embargo el Señor les dice, no los conozco, ¿verdad? Pero le está diciendo, lo que está diciendo, hiciste todo eso, pero, ¿sabes? Es lo peligroso para nosotros. O sea, dice, hiciste todo eso, pero no tuvimos intimidad, jamás. ¿Cuándo tuvimos intimidad? ¿Cuándo te tomaste un cafecito conmigo? ¿Cuándo, como hablábamos hace 2 semanas creo, cuándo nos acostamos en el sofá y nos abrazamos? Esto a veces nos gusta, Mateo 7, como que lo aplicamos no sé, a los pastores, a las otras iglesias, ¿no? Mira, echaste demonios, pero el Señor dice, no te conozco. Esto también es para nosotros y es lo peligroso, ¿no? Que dice, oye, fui a los hospitales, Señor. ¿Y cuándo tuvimos intimidad, hijo? Oye, Señor, y yo fui a predicar a todos, toda la semana predicaba. ¿Y cuándo tuvimos intimidad? Es decir, es lo que hemos hablado, a veces tu hacer que no te quite la intimidad con Dios.
El Señor está diciendo, pues no te conozco. ¿Por qué? Porque no tuvieron la relación que Dios quiere, hermano. Es lo que hablamos, lo que hemos hablado desde que empezamos el tema de Abba Padre. No es opcional, hermano. No es opcional. Es decir, oye, yo no puedo porque me siento ridículo. Dios te bendiga, pero no es opcional. Si no logras tener una relación de intimidad con Dios, como Él quiere, como un padre con un bebé, dice, no entras al reino de los cielos. Tú le puedes decir, bueno, Señor, pero yo iba todos los viernes y leí la Biblia 10 veces al derecho y al revés. Y acuérdate que fui al hospital. Y acuérdate. Y imagínate lo que sería que Él te dijera, pero no te conozco. Pero no te conozco. O sea, cuando vas a Él y vas, pues yo creo que desde la forma en que nos dirigimos, hermano, Él está dándonos la forma en que quiere que nos dirijamos a Él. Que es como un hijo y como un hijo pequeño. Él está diciendo la relación que quiere que tengamos con Él, como un hijo y como un hijo pequeño. No es como tú quieras, no es como a ti se te antoje, no es como a ti te parezca. No es opcional. Te digo, si vuelves a Mateo 7, ellos se ve que tenían relación con Dios, o por lo menos creían, ¿no? Se ve gente que iba a la iglesia, gente que hacía oración, gente que predicaba la palabra, gente que echaba demonios y que hacía milagros. Nosotros, no, hermano, no está diciendo que es mentira. Está diciendo que ellos hacían milagros. Yo no he hecho nunca un milagro. ¿No? Está diciendo gente que hacía milagros. Y el Señor les dice, no te conozco. ¿Por qué? Porque sí creían tener relación, pero no era la relación que Dios quería, ¿no? Entonces no es un tema menor, es decir, con Dios solamente hay una relación. Y a esa relación tenemos que llegar, aspirar, y como vimos ahorita, oye, yo no la tengo. Claro que es progresiva, ¿no? Tenemos que llegar a conocer a Dios en forma íntima. Dice Juan 17:3. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. O sea que el que no lo conoce, el que no tiene la relación que Él quiere, no va a tener vida eterna. Lo que hablamos al principio, la herencia que Él nos ofrece. Lógico, ¿para quién es la herencia? Para los hijos. Pero ¿qué clase de hijos quiere Él? Como hijos pequeños nos quiere. Y como dijimos ahorita cuando hablamos de la herencia, pues es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que podemos aspirar, es lo mejor que podemos desear. Dice Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo más grande que puede existir es conocer a Dios como Él quiere ser conocido íntimamente, ¿no? Eso es lo más grande. Y dice, si te has de alabar, alábate en esto, cuando tengas una relación con Dios. Ahora, ¿cómo se logra? Igual como pusimos el ejemplo, es paso a pasito, no es esta relación, no la tienes ni siquiera el día que te conviertes, es decir, no amaneces mañana y ya tienes toda la relación, toda la confianza del mundo con Dios. No, claro, pero es el inicio, y como es el cristianismo, es un caminar.
Pero de lo que hemos hablado ahorita, las primeras dos, aunque dijimos, falta una tercera, que es como coronarlo, pero lógico que tienen que existir las primeras dos. En la vida cristiana y para conocer a Dios es básico la oración y el estudio de Biblia. Si dejas uno de las dos, ¿cómo vas a conocer a Dios? No hay forma. No hay cristiano sin hacer oración, no hay cristiano sin leer la Biblia. Ese es el primer paso para conocerlo. Dejas uno de ellos y se rompe la comunión con Dios. Es decir, no hay comunión con Dios si no hay estudio de la Biblia, y no hay comunión con Dios si no hay oración, ¿no? Pero una oración de verdad, hermano, no oraciones de 3 minutos o de 5 minutos. ¿Cómo vas a tener comunión con Dios? Pero ahí es donde empieza a crecer, ¿no? Tienes que leer la Biblia, tienes que hacer oración. Y si es un caminar, es algo que se va dando paulatinamente. Así dice la Biblia, por ejemplo, en 1 de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, es algo que va creciendo. Se nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. En Colosenses 1:10, Primera de Pedro 3:18, y ahora es Colosenses 1:10. Otra vez, hermano. Entonces búscalo en Segunda de Pedro, hermano. Si no es uno, es otro. Segunda de Pedro 3:18. Es nomás para que estén atentos, hermano, porque no. Sí, luego se confían mucho en el hombre. ¿Cuál es el segundo que dijiste? Colosenses 1:10. Segunda de Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Es decir, se nos manda a crecer. Es algo que crece. Lo que dijimos es, lo vas conociendo, vas creciendo, vas conociéndolo mejor. 1. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces es lo que nos dice la Biblia. Dios quiere un tipo de conocer, pero te digo, no lo adquieres, hermano, del día que te conviertes al día siguiente. Manda, hermano. En Primera de Juan 2:4 también dice: yo le conozco, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Es mentiroso, así es. Porque tenemos que, lo que decimos ahorita, tenemos que examinarnos, porque ¿cuál es el tipo de conocer que tenemos de Dios, no? ¿Hasta dónde le conocemos a Dios? Porque se nos ha llenado de gente, como dice aquí Juan, el que dice yo le conozco, pero en realidad no está guardando sus mandamientos, no le conoce de verdad, ¿no? También dice Primera de Tito 1:16, ¿te acuerdas? Yo creo que todos lo conocemos. Dice que hay gente que profesa conocer a Dios. ¿Qué quiere decir? Que dice que tiene intimidad con Dios, pero dice, pero con sus hechos lo niegan, ¿no? Gente que profesa conocer a Dios, que profesa tener relación con Dios, pero en realidad con sus hechos lo niegan. Yo creo que la relación con... ¿Sabes qué tiene de característica la relación con Dios, hermano?
cuando dice aquí que con sus hechos lo niegan. Y yo creo que es la principal forma de examinarnos. La Biblia enseña, yo no sé si te acuerdas de allá del Antiguo Testamento, cuando el Señor da los 10 mandamientos en las tablas a Moisés. Es en Éxodo 34, dice que cuando bajó Moisés del monte, dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había hablado con Dios. Hay otro verso en Hechos 4, creo que es el 4:13, que cuando oían hablar a Pedro y a Juan, decían ahí, les reconocían que habían estado con Jesús, es decir, se les notaba que habían estado con Jesús. Hechos 4:13 y Éxodo 34:29. Pero yo creo que es la principal característica del cristiano, ¿sabes? Y ahí tenemos que avanzar en eso, hermano. Es decir, al cristiano se le nota que ha estado con Dios. El cristiano, por eso la oración es tan importante y el pasar tiempo con Dios, porque tienes que salir a la calle y se te tiene que notar, se te tiene que salir por los poros el espíritu. ¿Qué quiere decir? Es decir, alguien te insulta y todo, y ¿sabes qué pones tú? Tu cara de menso, o sea, tú estás enamorado del Señor. Y dice, ¿qué le pasa, hermano? Es que me cerró con su carro y no se fija o qué. Sí, Dios te bendiga, discúlpame 1000 veces, hermano, pero acabas de estar con el Señor. Tú tienes que resplandecer, hermano. Esta es la característica principal. El que ha estado con el Señor se le nota. Yo creo que vas por el mundo. Ojalá y te haya pasado alguna vez que te digan, oye, hermano, ¿qué te pasa? ¿De dónde vienes? ¿Por qué siempre sonríes, hermano? ¿Por qué siempre? El que está con el Señor se le nota. El que tiene comunión con Dios se le nota. Ahí como en el monte cuando dice Moisés bajó de ahí y venía resplandeciendo, hermano. ¿Qué dice? Sí, así es. Pero te digo, yo creo que no a todos se nos está notando, ¿no? Todos batallamos y todos seguimos fallando, ¿no? Oye, me cerraron y pues casi se la quería rayar. En realidad, yo creo que el resumen es tan pronto, yo creo que el mundo, a todos los que estamos aquí sentados, yo creo que no se nos distingue lo cristiano, no nos distinguimos mucho del mundo, ¿no? Como que la gente no sabe lo que somos hasta que les tenemos que decir, ¿no? Hasta que nos preguntan, oye, ¿qué eres? Ah, soy cristiano. Ah, bueno. Pero yo creo que se nos tendría que notar. O sea, el que está con Dios, la Biblia dice, se le nota. O sea, se le nota, la gente lo nota. Oye, lo insultaron y no dijo nada. Oye, sí, no, claro, hermano. O sea, se nota en las cosas difíciles. Es decir, mira, lo robaron y lo bendijo. Mira, le quitaron la casa y bendijo al que le quitó la casa. Mira, lo estafaron y lo bendijo y está orando por él. Mira su hijo cómo lo trata y lo bendice. Mira su suegra cómo lo trata y mira cómo la trata a él. O sea, el cristiano se le nota, ¿no? Pero hoy no nos distinguen como cristianos hasta que nosotros les decimos, ¿no? Y yo creo que eso pues no está bien. Deberemos examinarnos la relación que tenemos con Dios. Segunda de Corintios, hermano, hablamos sobre dice, porque si Dios quemando que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. Y es lo que dice la Biblia, o sea que somos luz y somos luz para alumbrar. Y la Biblia dice somos sal para el mundo, ¿no?
Pero yo creo que nos está pasando eso, o sea, en realidad aquí, si alguien viene y dice, son cristianos, ¿no? Pues están leyendo la Biblia, pero yo creo que el lunes en el trabajo no se nos nota lo cristiano, el martes en el trabajo no se nos nota lo cristiano, en la colonia, yo estoy seguro que muchos ni saben que somos cristianos, ¿no? En la calle nadie sabe que somos cristianos, porque no estamos reflejando al Señor. ¿Pero por qué no lo estamos reflejando? Porque no tenemos comunión con Él. No nos estamos conectando lo suficiente con el Señor. Otra vez, ¿y de dónde está la conexión con el Señor? En la palabra y en la oración, ¿no? Yo estoy seguro que si cargas tu celular, hermano, el tiempo que haces oración, no te dura para mediodía, hermano. Y es lo mismo la comunión con el Señor. O sea, ¿cuánto tiempo te conectas con el Señor? Es que nos falta llegar. De hecho, aquí podría uno mismo examinarse, o sea, ¿cuánto tiempo tienes intimidad? ¿Cuánto tiempo lees la palabra? ¿Cuánto tiempo oras al día? Así es. Es que es fácil. Es que las primeras dos son fácil porque ahí giran en la oración y en leer la Biblia. Si ya fallamos en esa, la tercera es vivirlo, la tercera es creerlo, la tercera es tener fe, la tercera es demostrarlo en la calle, es vivir la palabra. Pero si no tienes las dos bases, no es posible hacer la tercera. O sea, ¿cómo vas a creer lo que decía ahorita el hermano? ¿En qué Dios vas a creer si no lees la palabra, si no pasas tiempo en la palabra? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no pasas tiempo en su palabra? Ahí estaríamos como en Apocalipsis 2:4. Tengo por ti que has dejado tu primer amor. Amén, así es. Y es lo que el Señor quiere y nos invita siempre a volver al primer amor. Y lo que nos invita es a tener relación íntima con Dios. En Oseas habla varias veces de esto. Por ejemplo, la principal advertencia es: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Es Oseas 4:6. Y en Oseas 6:6 habla otra vez un poquito de lo que estamos hablando. Dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que hacer obras, más que... No es que a Dios le disguste, no nos equivoquemos. Claro que aquí lo que más nos gusta es salir a trabajar y hacer obras, pero la prioridad es pasar tiempo con Dios. La prioridad del cristiano es tener tiempo con su Padre. Y lo que nos dice Dios en Oseas 6:6 y en varios que ya hemos leído es que Él prefiere la intimidad con nosotros que cualquier sacrificio o cualquier holocausto, cualquier trabajo que puedas presentarle a Él. Lo importante es, como vimos ahorita en Gálatas 4, es conocerse, es conocerlo y que Él nos conozca. Y todo lo que estorbe eso no es agradable a Dios. Así sea tu mismo ministerio otra vez. Así es. Eso es lo que quiere Dios, tener intimidad con nosotros, ¿no? Y lo que ya dijimos es, claro que la Biblia es base, claro que la oración es base. Y pasar situaciones con Dios. Acuérdate cuando hablamos de ser bebés para Él. Es de estar tomados de la mano de Él siempre. Él lo que quiere es estar tomados, que estemos tomados de la mano. Entonces, si tienes una prueba, es que la tienes que pasar con Él. Él está ahí cerca. La comunión crece cuando pasas una prueba de la mano de Dios. La comunión con Dios crece. El día que no tienes trabajo, pero estás cerca de Dios, crecerá la comunión con Dios. El día que tengas cualquier problema, pero pasarlo con Dios, ahí crece la comunión con Dios. En la debilidad, así es, hermano. En Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta
Amén, hermano. Es como lo que le pasó a los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan cuando los echaron al horno? Y dijeron, no, pues nuestro Dios puede librarnos del horno, pero si no nos librara, no importa, ¿no? Y después cuando se asomó Nabucodonosor, que dijo, oye, ¿cuántos echaron ahí? Dijo, pues 3, dijo, pero hay un cuarto y su apariencia es de hijo de hombre, ¿no? Era Jesús, ¿no? Que te digo, la comunión crece en las pruebas, pero no solo en las pruebas, también en las buenas también crece la relación con Dios. Es decir, no nomás cuando estás en prueba, cuando el día que te ascienden del trabajo, tienes que tomar en cuenta a Dios, darle gracias a Dios. Y tu relación crece, tu comunión crece con Él. Pues el mismo día cuando estás en prueba y cuando sales de la prueba, pues a cuántos nos ha pasado que sales de la prueba y te olvidas del Señor. Al contrario, o sea, es en las malas, pero también en las buenas crece la relación con Dios. Es tomar en cuenta al Señor todo el día y en toda la situación. El día que abres un negocio, el día que haces la primer venta, tienes que tomar en cuenta al Señor. El día que nacen tus hijos, el día que los metes a la escuela, el día que nacen tus nietos. Pasar todo eso con Dios es lo que va haciendo que la intimidad crezca y que el amor crezca. Por eso si te fijas, sí tiene mucho que ver con la oración, pero cómo oras y qué es lo que crees dentro de ti, si en realidad confías. Entonces tenemos que hacer mucha oración, pero no es orar por orar, sino en lo que oramos, y yo creo que es lo principal que tenemos que examinar, en el cómo oramos y en el qué estamos orando. Está si tenemos la relación con Dios y cómo es nuestra relación con Dios, ¿no? En qué es lo que estamos orando. La primera parte que tenemos que descartar, y yo creo ya hemos hablado siempre, alguien que tiene intimidad con Dios, alguien que tiene relación con Dios, no necesita que alguien ore por él. Ahorita el hermano Martín ponía el ejemplo de cómo cuando pedía oración y el Señor no, hasta que fue directo. Un hijo de Dios no necesita que nadie, escúchalo bien, nadie ore por él. Yo no sé qué pasa en la gente, yo no sé si alguien tenga aquí esa costumbre. Si alguien la tiene, me gustaría saber qué piensan cuando le pides a alguien, ora por mí. Para mí como que no tiene nada de lógica y sin embargo como que muchos lo hacen, ¿no? Pero es decir, si la relación con Dios es ir tomados de la mano y vas tomado de la mano, yo no me imagino que le tenga que decir a él, oye, dile algo a mi papá. Pues aquí lo tienes, díselo tú. Hermano, pero también dice que cuando están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Sí, porque sí está. Pero también dice Mateo 6:6, entra en tu cuarto y tu Padre está en el secreto. Es decir, es lo que hemos creído. Dios está donde está uno. Donde está una rodilla doblada, el Señor está. No, es decir, Dios no nomás está de 2 para arriba. No quiere decir que no pueda yo orar por ti, pero no que tú me tengas que pedir. Exacto. Yo creo que eso es lo que hemos confundido. La Biblia sí abunda, ¿sabes qué abunda? En que el cristiano sí tiene que orar por los demás, ¿verdad? Eso sí abunda, pero hoy lo hemos confundido. Es como Él puede orar por mí, pues déjame, le pido que ore. Yo creo que ahí, o sea, ya es, tu relación con Dios es pobre, ¿no? Si tú necesitas que alguien ore por ti, tu relación con Dios es pobre, ¿no? Manda, hermano. Sí, hermano, ¿qué dice? Segunda de Corintios, ¿qué, hermano? Lo que hacía Pablo, hermano, no es la única vez que lo hizo. Y la oración de intercesión tiene 2, 3 caras. Uno, el cristiano no ocupa que oren por él,
Pablo sí pidió en 2 o 3 ocasiones oración, pero ahí es donde entra, yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy si tengo un problema, yo no necesito que oren por mí, ustedes como hermanos, con todo respeto, pero yo sí sé que los que me quieren van a orar por mí, ¿sí? Pero, ¿sabe cuál es la segunda parte? Que se pueden equivocar, ¿no? Hay otro verso, y no lo trae, yo creo que la otra semana lo vemos, cuando incluso Pablo, yo creo que es en Hechos, cuando lo van a mandar a Roma y viene un profeta, se acuerda y dice, mira este cinto, así le va a pasar. Y luego se ponen a llorar por Pablo, ¿no? Y Pablo dice, ¿y por qué hacen eso? Si yo estoy dispuesto a dar la vida por el Señor. Es decir, yo no necesito que oren por mí, pero si alguien va a orar por mí, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo sé que vas a orar por mí, pide esto, ¿no? Para yo no estar, por ejemplo, ahora que mi papá está enfermo, yo voy a pedir así, que tú no pidas, oye, sánale a su papá y todo, pues vamos a estar haciendo 2 oraciones distintas, ¿sí me entiende? Entonces Pablo lo que le dice, como ya, yo sé que vas a orar por mí, mejor deja, yo te digo como lo que yo quiero, ¿verdad? Pablo siempre, si se fija, siempre, por ejemplo, este es un buen ejemplo. Hay otro que dice, oren para que la palabra sea bien llevada, para que sea, es decir, no ores por mí para que no le pase nada a Pablito, para que no lo apedreen, no ores eso. Ora para que la palabra de Dios se extienda. Ora, eso es lo que pedía Pablo. Entonces esas son las dos, por eso lo hacía Pablo, hermano. Manda, hermano. Pedro, cuando fue encarcelado, él estaba encarcelado, no sabía que estaban orando por él hasta que cuando sale. Sí, pero tampoco dice la Biblia lo que estaban orando. Si hubieran estado orando, hermano, ese es otro ejemplo. Si hubieran estado orando, Señor, saca a Pedro, Señor, que sea libre Pedro, y luego Pedro toca y ya, pues ya lo sacó. No, pero se acuerda que dice, oye, ahí está Pedro afuera, y hasta se asustan, ¿verdad? No, porque ahí son los versos que agarramos. Mira, a veces estaban orando, sí, pero no estaban orando que lo liberaran y que no lo mataran. Así es, exactamente. Por eso es lo que hace Pablo. Manden, hermano. También dice que cuando haya un enfermo que le digan a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Me imagino que por la sabiduría que ellos podrían tener o sea, harían la oración correcta, ¿no? O sea, hacia el enfermo. No, es Santiago 5, hermano. Lo que pasa, el hermano, si leemos todo Santiago 5, el hermano que está enfermo estaba en pecado y estaba alejado de Dios, ¿no? Él por eso habla a alguien. Hoy cuando nosotros vamos al hospital, cuando nos toca ir a los hospitales, hermano, yo creo que a todos nos ha pasado, que se acerca alguien que no tiene comunión con Dios y lo que te dice, oiga, ¿puede orar por mí? Porque no tiene comunión con Dios. La relación con Él estaba rota, por eso trae a gente para que ore por Él. Pero si... De que oraran los ancianos, que ellos sabían orar correctamente por la causa, vaya, porque quizás muchos podrían decir, no, pues vamos a pedir sanidad o cosas así, o que esté bien, pero los ancianos verían realmente cuál es la necesidad de la oración. De hecho, por ejemplo, Santiago 5, hermano, lo que dice es... Por ejemplo, en el 5.15, cuando habla, en el 5.14 dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos para que oren por él, ungiéndole con aceite. Pero otra vez, igual lo que decíamos ahorita, cuando dice que oren por él, y luego nosotros nos imaginamos que, o sea, nuestra mente vuela, hermano, tenemos esa costumbre, ¿ves? Oraron por él. Sí, pero no está diciendo que están pidiendo sanidad, ¿verdad? Como veíamos ahorita, nuestra mente vuela cuando, oye, Pedro está allá y la iglesia ora y nuestras imaginaciones están orando para que salga, pero no estaban orando para eso, ni aquí los ancianos oraron para eso. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, es decir, el enfermo estaba en pecado. Exactamente, salvará, es decir, el enfermo tiene pecado, hermano, y él dice, a lo mejor
como tú dices, sin saberlo, porque él mismo se arrepiente y puede orar al Señor, pero él dice, no, el Señor ya no me perdona, tráete a los ancianos para que oren por mí, pero dice, la oración de fe salvará al enfermo, y lo confirma lo que sigue, dice, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El contexto de Santiago 5 es una persona que está en pecado, es decir, su comunión con Dios está rota, y él mismo dice, no, pues yo no tengo comunión con Dios, déjale digo a alguien que ore por mí. Al final, en Santiago 5:20, te digo, soporta todo el contexto, hermano, y dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, acaba de salvar de muerte un alma y cubrió multitud de pecados, ¿verdad? Es decir, es ese, y es el que más usan para esto, ¿no? Pero está hablando de un hombre que tiene pecado, que dice, pues mi relación con Dios está rota, y sí lo está, y dice, pero cree tontamente, yo no me puedo dirigir a Dios, le hablo a alguien para que dirija a Dios. Como lo cree cualquier gente, le digo, cuando andas en la calle, aun cuando te ven cristiano, ¿cuánta gente no se te acerca y te dice, ore por mí? Lo que está diciendo, no tengo comunión con Dios. Y tú eres cristiano, sí tienes comunión con Dios. Bueno, ahí es donde cabe. O sea, el mundano puede hacerlo, hermano. Tontamente. Y tontamente el cristiano oraría por él, porque el cristiano lo que tiene que decirle es tu mayor problema, el que sea, oye, ora por mí porque mi mamá se está muriendo. Ese no es tu mayor problema, tu problema es que no conoces a Dios, y tendrías que guiarlo a que conozca a Dios y predicarle, que sepa su mayor problema. Pero bueno, vamos, es mundano, ¿no? En su ignorancia puede hacerlo. Donde no se puede, hermano, es un cristiano. O sea, un cristiano, pedir una oración, hermano, el que es cristiano debería de saber. Claro, es tan grave que estás pisoteando la sangre de Cristo, por el amor de Dios. El libro de Hebreos dice que se nos abrió camino por su sangre, ¿verdad? Cuando el Señor murió en la cruz, se nos abrió un camino nuevo. Cuando el Señor murió en la cruz, somos privilegiados, hermano. Antes, ¿te acuerdas cómo entraban al templo? Y nomás el sacerdote y lo tenían que amarrar y los demás afuera. Cuando Jesús da su sangre en la cruz, todos podemos entrar. Lo que enseña la Biblia, por ejemplo, ahorita en Mateo 6:6 es, entra en tu cuarto, te cierras y ahí está tu Padre. ¿Cómo podrías, si tienes ese acceso, despreciarlo? ¿No? Y decir, no. Hacer eso es como lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuando en Éxodo 20 narra cuando el Señor dijo, santifíquense porque en 3 días yo voy a hablar a todos? Y el pueblo dijo, no, le dijo a Moisés, que no hable el Señor con nosotros, que hable contigo, Moisés, y luego tú nos dices a nosotros. Es decir, no quisieron tener relación con Dios. Y hoy que la puerta está abierta y no entrar, es decir, oye, murió Jesús para que puedas entrar. No, yo no quiero entrar. Es despreciar la sangre de Cristo. Los católicos también piden, cuando saben que uno es cristiano, ayer les pido que en su iglesia le doy mi nombre. Sí. Por eso le digo, pero digo, hasta cierto punto, pues no conocen la palabra de Dios ellos. O sea, donde no es permitido, es entre un cristiano. O sea, un cristiano no necesita, hermano. No necesita que alguien ore por él. Y piensa en todos los ejemplos. Oye, si es mi papá, ¿cómo le voy a decir a alguien que... Oye, no le puedes decir a mi papá. Si estoy de la mano de mi papá, ¿por qué le voy a decir a alguien? Oye, dale un recado. Es más, él me tiene que decir, oye, pues está ahí a tu lado, díselo tú, ¿no? Yo creo que incluso cuando nos piden hacer oración, tendríamos primero, antes de orar por alguien, tener que enseñarles que su mayor problema no es la necesidad que tiene, su mayor problema es que no tiene comunión con Dios, ¿verdad? Esa es la primera parte. O sea, la comunión con Dios se hace orando, ¿no? Si tú le mandas recados a Dios, pues ¿cómo va a crecer tu comunión con Dios? No hay forma
no hay forma de que crezca. Entonces, es lo que decíamos, no es cristiano pedirle a alguien que ore por ti, pero sin embargo está la otra parte. En la Biblia sí abunda que el cristiano ora por las personas. Eso sí es cristiano. Es decir, si yo conozco a Dios, es lo que oye, mi hermano está en apuros, si yo lo amo, pues su apuro es un apuro mío. Su tristeza es una tristeza mía. Y yo cuando estoy con Dios compartiéndole mis cosas, me tengo que acordar de mi hermano. Ay, mi hermano está en esta situación, Padre, y tengo que orar por él. Eso es natural también. Tú cuando vas con Dios, tú le platicas tus cosas. Y las cosas de los que amas son tus cosas. Es decir, no puede mi mamá estar enferma y yo no orar por ella. Yo tengo que orar por ella. Eso es natural, pero lo que quiero que entiendas es eso, son dos partes distintas. El cristiano ora por los demás, ¿verdad? Pero el cristiano no puede pedir que oren por él. Simplemente sería como no tener fe. Es como no tener comunión con el Padre. Es como creer que no te escucha, ¿no? O sea, lo que hacen hoy cuando, oye, le echas montón. Mateo 6:6 dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ahí está tu Padre. ¿Lo crees o no lo crees? La Biblia dice que sí. Si yo le digo, Señor, mi papá está enfermo, sánalo, pero es que tiene muchas partes la oración, ¿no? Tienes que orar como Dios enseña a orar. Sánalo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Ok, salgo. Si lo sana, ¿qué quiere decir? Que era su voluntad sanarlo. Si no lo sana, ¿qué quiere decir? Que no era su voluntad. No quiere decir que no me escuchó. No, y ahí es donde caes en el error. Como a fuerza quieres que lo sane, le dice, a lo mejor mi comunión anda bajita. Déjame junto con alguien que tenga acceso más grande, ¿no? Que se siente más cerca de Dios. Tú estás igual de cerca que de Dios que todos. Es el mismo espíritu. El mismo espíritu de los pastores. El mismo espíritu del que sea el de Pablo. El mismo espíritu de Jesús, dice el Señor. El mismo espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es todo el contexto de Santiago 5, hermano. Está hablando de pecado, de confesar el pecado, de perdón de pecado, de salvación. ¿No? Pero lógico que los que predican lo otro, pues ahí lo toman. ¿Ves? Sí vinieron y oraron por él. Y también toman el de Pedro. ¿Ves? Estaba la iglesia orando por él. Pero nunca ven que no está orando porque les quiten la prueba. De hecho, ya hay programas en la radio de que llames para pedir oración. Así es. Ya quedan 3 minutos. ¿De qué Es lo que abunda hoy. Pero es eso, hermano. Lo primero es eso. Un cristiano no necesita que nadie ore por él. Pero sin embargo, gracias a Dios, como hermanos, por ejemplo, aquí nosotros deberíamos de estar orando unos por otros, ¿no? Oye, pero yo no necesito. Sí, pero a mí me nace. Y lo segundo es eso. Yo no necesito permiso, ¿no? Ya ve que ahora preguntan, ¿quieres que ore por ti? No, a mí no me importa si quieres o no quieres. Yo te quiero y voy a orar por ti, ¿no? Es decir, no se pide permiso. Imagínese que tiene un familiar triste. ¿A poco le va a ir a preguntar, no quiere que ore por usted? Pues tú oras por él. ¿Cómo vas a andar pidiendo permiso? Yo en mi oración con Dios, pues yo sé lo que le digo. Oye, pero el hermano dijo que no oraras. Y luego a mí me vale, a mí me duele y yo le digo a Dios, ¿no? Entonces, pero no sé si te quede claro o si todavía tengas dudas, pero te digo, así como dijimos, toda la doctrina tiene que girar en tu relación padre e hijo, pues aplica eso. O sea, poco como hijo le tienes que mandar recados a tu padre. Y otra vez pon de ejemplo la relación terrenal, ¿no? Cuando yo a veces pongo este ejemplo, o sea, cuando viene alguien, algún extraño, cuando yo tengo, por decir, trabajo importante, hay llamadas que, oye, habló fulano, no me digan, ahorita no, pásenlo más tarde. Oiga, le habla sutano, no, olvídense. Si habla su hijo, pues échamelo de volada, o sea, ¿qué quiere mi hijo? ¿O no? ¿No?
O sea, como a poco el padre te va a decir, cuando, oiga, habla a su hijo, pues lógico, ¿qué quiere? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Por qué me habla? ¿Qué es? Pues esa es la relación padre e hijo, ¿no? Cuando tú necesitas que alguien ore por ti, es porque tú no estás cercano al Padre. Y es natural que yo no estoy cercano a Dios, déjame que el que esté cercano a Dios que ore por mí. Está bien, o sea, es como que la escalera correcta, pero tú lo que le tienes que decir a él, tu problema no es el que me estás diciendo que lleve al Padre, tu problema es que no conoces al Padre. Y ese es el mayor problema de la gente, ¿verdad? Pero lo demás es un mandamiento, que oremos unos por otros. Ese sí es un mandamiento, que se ore por la gente. Dice el Señor que, ¿te acuerdas en el Sermón del Monte? Dice, tienes que orar hasta por tus enemigos, tienes que orar por el que te hace mal, tienes que orar hasta por el que te ultraja. Pues ya no vas a orar por tu hermano o por tu familia, ¿no? El Señor Jesús oró en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también oró cuando lo estaban apedreando y dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces es eso. A lo mejor ya que entramos al tema de la oración, nos vamos a seguir la semana que entra, ¿no? No sé quién tenga dudas en cuanto a oración, cómo orar y eso. Porque la oración por alguien, por algún tercero, no debe ser diferente a la que es tuya, ¿no? Y a lo mejor a veces también nos podemos equivocar. A veces sabemos cómo orar, ¿no? A la semana pasada hablábamos y decíamos, incluso entre el que tiene comunión con Dios, a veces no pide, ya no pide tantas cosas o no pide cosas materiales, ¿no? No pide incluso salud, no pide ese tipo de cosas. Sí pone todo en las manos de Dios, pero es como una conversación, es lo que decimos. Tienes que tener una conversación con Dios. Es decir, oye, enferma a tu hijo. El cristiano no puede ir corriendo al Señor. Señor, está enfermo mi hijo. No puedes ir así, eres sánalo. No, pero en tu oración, pues ni modo que no le platiques. Pues si es tu papá. Y eso es lo que estamos diciendo. Ese tipo de pláticas son las que crecen la comunión. Lógico que él te dice, ¿cómo estás, hijo? Pues estoy triste, papá. Bueno, no tiene nada de malo. Estoy bien triste, papá, porque mi hijo está así, así. Estoy bien triste porque, fíjate, vino la vecina, papá, y me echó la basura acá. ¿Verdad? Pero no vas a orar, Señor. Oye, hay quien ora todavía. La semana pasada hablaba con una... Sí, que la consuma, hermano. Imagínate. La semana pasada yo hablaba con una hermana y ella decía, ¿qué tengo que hacer aquí? Porque a veces discuto con alguien, con una vecina, por decir, y el pastor me ha dicho, no, cuando esté así discutiendo o la esté atacando, usted por dentro diga, te reprendo. Y yo le digo, pues lo que dice la Biblia, Mateo 5, dice que tiene que orar por ella y amarla a ella, aunque te está insultando y eso, ¿no? Pero te digo, la oración del cristiano ya no tiene tantas peticiones, o sea, es una plática normal. Es decir, no te estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él sabe lo que necesito antes de que yo se lo pida. Pero entonces, ¿por qué se lo dices? Porque voy a platicar con Él. Oye, tengo 2 meses sin trabajo, no voy lloriqueando. Es decir, el cristiano ya no lloriquea tanto, pero sí se lo pone a su papá. Oye, ¿cómo te sientes, hijo? ¿Sabes qué, papá? Me siento bien ahogado, papá. Tengo que pagar el recibo de la luz, papá, y no tengo con qué, papá. Pero pues yo sé que tú eres papá. Yo confío en ti. ¿Verdad? Es decir, no es una petición, papá, me van a cortar la luz y con qué voy a ver el fútbol. Tranquilo. El Señor dice, no te afanes. No te afanes ni por qué has de vestir, ni por qué has de comer. Es decir, la oración tiene que cambiar, hermano. La oración no es una lista de peticiones. La oración del cristiano es más, yo creo que lo que dijimos la semana pasada y muchos temas que hemos tocado, la oración del cristiano tiene que dejar de ser un dame y tiene que ser un hazme, ¿no?
Es decir, oye, no soy como niño, hazme como niño. Es decir, no tengo la comunión que la Biblia dice.